Bien, estamos entonces en esta tercera parte de lo que sería la clase sobre keynesianismo y que sería el tercer video, ya la tercera parte final, ¿sí?, del desarrollo de las ideas keynesianas, del paradigma del pensamiento económico keynesiano. Bien, habíamos dejado en la intención, en la segunda parte de la clase sobre keynesianismo, de profundizar algunas cuestiones que habíamos desarrollado en esa entrega. Bien, vamos a eso entonces. Retomemos algunas de las ideas fundamentales de Keynes. Primero, el volumen de equilibrio del empleo va a depender de la función de oferta global, de la propensión que haya a consumir y también va a depender de la inversión. Allí está, digamos, lo esencial de la teoría general. Los componentes del modelo son entonces la oferta global, el consumo y la inversión. El principio de demanda efectiva se sustenta sobre la existencia de una relación entre el nivel de empleo y los precios de la oferta global. En este sentido, las variaciones del volumen de empleo están implícitamente, digamos, ligadas o vinculadas a toda la variación del ingreso nacional entendido como un mercado unificado, un mercado nacional. El ingreso de equilibrio correspondiente, o que corresponde, digamos, igualmente a un nivel de equilibrio del empleo, este nivel no necesariamente significa pleno empleo. Este punto es esencial en el análisis del keynesianismo. En la medida en que se construye un modelo de equilibrio por preferencia a la variable ingreso, la función de la oferta global, no puede expresarse otra cosa que la identidad entre producto e ingreso, es decir, por consecuencia, la representación de la oferta global en función del ingreso tiene necesariamente la forma particular, digamos, que Keynes desarrolla. Entonces, en este sentido, podríamos considerar una suerte de encadenamiento de variables macroeconómicas de la siguiente manera, ¿no? Pensémoslo así. Después se los voy a reproducir esto para que lo puedan tener. Hasta este momento hemos dicho que la economía está en equilibrio en el punto en el que se cruzan la demanda global, D, y la oferta global, Z. El ingreso total de la economía, Y, depende del nivel de empleo total, ET. El ET, es decir, el nivel de empleo total, depende de la demanda efectiva o demanda global, o sea, de D. D, la demanda global, depende del consumo, que es C, y de la inversión, que es I. Por lo tanto, el empleo total depende de la oferta global y del consumo más la inversión. Es decir, ET igual Z y Z por un lado, C más I por el otro. Z, recordemos que es la oferta global. Entonces, Z, la oferta global, depende de las condiciones físicas de la oferta, dado que el C, es decir, el consumo, es una función relativamente estable del I, es decir, del ingreso total de la economía. Las fluctuaciones del ET, que sería el nivel de empleo total, dependen del nivel de I, es decir, de la inversión. Y la inversión depende del nivel de la tasa de interés, que sería I minúscula prima, ¿sí? Y de la eficacia marginal del capital, que vamos a llamar EMC. La EMC, es decir, la eficacia marginal del capital, depende de las previsiones futuras de los beneficios
y del costo de reposición de los bienes de capital, entendamos a esto como maquinarias y herramientas. Entonces, la tasa de interés, I', depende de la cantidad de dinero en circulación, oferta de dinero, liquidez, y de la preferencia por la liquidez, es decir, el hecho de que uno tenga una demanda de ese dinero que está circulando. Vamos a desglosar un poco esta idea de demanda efectiva en la que aparece C, que es consumo, más I, que es inversión. La función consumo es un primer componente de la demanda global. Señala Keynes que el ingreso de una comunidad en el consumo dependen de una de sus características psicológicas que él llama propensión al consumo, o sea, tener una cierta predisposición a consumir, a comprar. En otros términos, dice, mientras la propensión a consumir no varía, el consumo depende del ingreso global, es decir, del volumen de empleo. Si no hay ingreso por empleo, no hay entonces propensión a consumir. Esta es una proposición típicamente keynesiana. Encontramos en ella el principio de correspondencia entre ingreso global y volumen de empleo, pero se observa al mismo tiempo el peso otorgado a los factores psicológicos. Incluso el mismo Keynes admite que cuando aumenta el empleo, el gasto en consumo aumenta también, pero menos que proporcionalmente, es decir, no va emparejado, ¿sí? Sino que hay un aumento de la propensión a consumir, pero no es igual al aumento de empleo. La clave de este problema práctico para Keynes reside en una ley psicológica. El problema práctico al que hace referencia es el equilibrio y la determinación del volumen de empleo que se deriva. El consumo es entonces función del ingreso. Consumo, función, ingreso. Ahora bien, la propensión a consumir no es la misma ante cualquier nivel de empleo. Es probable que en reglas generales tienda a disminuir cuando el empleo aumenta. Esto es, cuando aumenta el ingreso de una comunidad, aumenta su consumo, pero consume una proporción gradualmente decreciente de su ingreso. Entonces, la diferencia entre lo que consume en términos totales y el ingreso total, es decir, me ingresan 10, consumo 8, esa diferencia es el ahorro de la comunidad, 2. Según Keynes, el ahorro tiene un carácter residual, es decir, se ahorra la parte del ingreso que no se consume. ¿De qué depende entonces la función de ahorro? ¿Qué destinos pueden tener ese ahorro y cuál es su peso en el análisis keynesiano? El ahorro, como venimos señalando, se puede destinar a depositar en el banco, a guardar en forma líquida, en billetes, contantes y sonantes bajo el colchón, o a invertirlo a un destino productivo. ¿Qué impulsa cada una de estas formas de utilizar los ahorros o el ahorro? Para Keynes, la incertidumbre del futuro, como veníamos diciendo, juega un papel esencial en esta decisión. Cuanto más inciertas sean las condiciones presentes de la economía, la tendencia de los agentes económicos será la de guardar el dinero en el banco, por lo que se obtiene un interés. O, en condiciones de mucha incertidumbre, como decíamos antes, guardar el dinero bajo el colchón, lo que no nos daría ningún tipo de rendimiento, salvo preservar el valor ese que tenemos en billete o en moneda. ¿Qué llevaría entonces a destinar ese ahorro a fines productivos? Solo un contexto de mayor certidumbre de la economía y de expectativas incluso de buenos rendimientos van a impulsar a la inversión productiva. Entonces los rendimientos de la inversión productiva superan a los rendimientos que me puede dar el interés bancario siempre y cuando existan condiciones para que eso se dé.
Dicho de otra manera, el nivel de la tasa de interés y los beneficios esperados, es decir, la eficacia marginal del capital que yo invierto, juegan el papel determinante en las decisiones de inversión. Obviamente, si me rinde mucho más poner en la producción, lo haré. Si me rinde mucho más, como en los momentos de valorización financiera o especulación financiera, no poner la plata a producir, sino que ponerla a especular porque me da una tasa de interés muy significativa, bueno, entonces eso decidirá, ¿sí?, qué destino tiene aquella parte del ingreso que no consumo, es decir, el ahorro. En una economía de mercado, la inversión perfora la incertidumbre radical del futuro. Como dijimos, establece una suerte de puente entre presente y futuro. Se estructura la economía por el encadenamiento de los actos que induce, es decir, por el proceso de formación gasto-ingreso. Cuánto gasto, de lo que me ingresa, cuánto ahorro y a dónde lo destino. Está claro que cuando los empresarios toman esta decisión, no pueden hacer referencia a ninguna demanda objetivamente formada. Anticipan, estiman, calculan que el volumen o montos de ventas y de gastos susceptibles de darles beneficios que ellos descuentan y se comprometen los montos de gasto correspondientes. Entonces, corro el riesgo de la inversión estimando unos niveles de ganancia que no tengo la certidumbre de que ocurran, pero juego en ese juego. Anticipan entonces el volumen o monto de ventas y de gastos susceptibles de darle beneficios y se comprometen entonces esos montos de gasto correspondientes, como decíamos recién. La demanda efectiva no es más que el nivel de empleo global que se deriva de las miradas sobre el futuro que emergen del grupo empresario. Es decir, si el grupo empresario estima que si invierte dinero en la producción y por tanto da empleo, ese empleo se va a constituir en demanda efectiva. Cuando pagan los salarios a la tasa de salario nominal, el grupo de empresarios que deciden la demanda efectiva lanzan al circuito económico los ingresos con los que se va a comprar la producción. Es decir, cuando trabajador cobro mi salario, ¿sí?, el nivel de la demanda efectiva va a estar determinada por esos ingresos que no es otra cosa que la remuneración de mi fuerza de trabajo. No hay evidentemente ninguna razón para que el nivel de empleo se adapte al volumen total de mano de obra. Para ello se necesitaría que la economía de mercado pueda superar la preferencia por la liquidez, lo que librado a ella misma no puede hacer. Entonces, la conclusión política que se impone está entonces desprovista de ambigüedades. Es el Estado, en tanto que unidad política, el que debe sustituir a los empresarios en la decisión de invertir para estimular el crecimiento y generar condiciones contracíclicas en el sentido de ir en contra de un ciclo depresivo o de crisis para generar recuperación o morigerar sus efectos que contrarresten las expectativas inciertas de los agentes privados. Entonces, frente a una incertidumbre, los agentes económicos por sí mismos no deciden, el Estado impulsa, genera condiciones de unas expectativas más favorables y allí sí comienza el proceso de la inversión productiva. La inversión resulta entonces la variable más inestable de la demanda efectiva. En este sentido, las fluctuaciones de la eficacia marginal del capital están en el origen del ciclo económico. Una de las maneras de contrarrestar su tendencia negativa es a través del manejo del tipo de interés, que no es otra cosa que otro de los determinantes de la inversión. Puedo invertir si la tasa de interés es baja y me resulta más difícil invertir en la actividad productiva si la tasa de interés es alta, porque allí volcaré, digamos, mis decisiones al mercado especulativo. Entonces, el tipo de interés depende de la oferta de dinero,
de la cantidad de dinero que hay en circulación, lo que llamamos la liquidez, y de la demanda de ese dinero, o sea, de la demanda de esa liquidez existente. Keynes analizó la función demanda de dinero y consideró que existen una serie de motivaciones que determinan esta función. El motivo precaución, que es, la motivación por imprevistos futuros. El motivo transacción, el uso del dinero como medio ordinario de cambio. Y el motivo de la especulación. Esta última motivación atrajo la atención del economista, quien la consideró como una forma de retener dinero para atesorar riqueza. Esta forma de preferencia por la liquidez está inducida fundamentalmente por la incertidumbre de la futura tasa de interés. Cuanto más baja sea la tasa de interés, menor será el interés de los agentes económicos de retener dinero con motivo de especulación. Es decir, si yo pongo a plazo fijo un capital con el que cuento y me rinde menos, ¿sí?, o la tasa de interés que me ofrecen no me seduce, entonces desalienta esa decisión especulativa. Existe entonces entre la preferencia por la liquidez, por motivo de especulación, y el nivel de la tasa de interés, un vínculo que es necesario desarticular para estimular la inversión productiva. Por ello, dice Keynes, no se debe olvidar que la función oferta de dinero juega un papel también determinante en el nivel de la tasa de interés. En ese sentido, Keynes insiste en que la autoridad monetaria, en nuestro caso el Ministerio de Economía y el Banco Central, debe establecer la cantidad de dinero en circulación, de manera que un aumento de la oferta monetaria decidida desde el Estado, por ejemplo, emitiendo moneda, podría presionar la tasa de interés a la baja. ¿Sí? Es decir, lo que abunda, ¿sí?, es barato, ¿sí?, y lo que escasea es caro. Si abunda, si hay mucha liquidez, la tasa de interés, ¿sí?, es baja. Cuando los alicientes de la inversión, el nivel de la tasa de interés y la eficacia marginal del capital se combinan de manera virtuosa, se dan las condiciones para sostener un nivel de inversión productiva que eleve el nivel de empleo, porque demanda empleo. Agreguemos ahora otro concepto esencial en el análisis de Keynes sobre el papel virtuoso para el crecimiento y para el empleo que juega un alto nivel de inversión productiva. Nos referimos al efecto multiplicador de la inversión sobre el producto global de la economía. En un esquema simple de economía cerrada, en el que no tiene vinculación con el sector externo, la demanda global va a depender del nivel de consumo y de la inversión. Hasta ahí consideramos simplemente lo que llamamos un modelo simple de economía cerrada. Ahora, veamos el caso en que aumenta la inversión. Esto supondría un aumento igual de la producción y por lo tanto un crecimiento igual del ingreso global. Observemos entonces que la secuencia virtuosa de acontecimientos que se desencadenan cuando aumenta el nivel de inversión, ¿sí?, está a la vista. Es decir, si aumenta el ingreso global, va a aumentar el consumo, que a su vez arrastra un aumento del ingreso. Recordemos que la propensión marginal a consumir nos dice que si aumenta la inversión, aumenta el consumo, si aumenta el ingreso, aumenta el consumo, pero menos en términos proporcionales. Y nuevamente aumenta el consumo. Por consiguiente, en lugar de detenerse el movimiento en un aumento de ingresos que iguale un aumento de la inversión, el efecto del aumento de la inversión desencadena una secuencia de crecimiento del ingreso. Es decir, cuando aumenta la inversión, el incremento del ingreso total será mayor, ¿sí?, que la inversión.
Denominamos entonces a eso efecto multiplicador de la inversión, que por lo tanto refleja la relación de crecimiento del ingreso con el incremento autónomo de la inversión que la origina. Este dinamismo de multiplicador de la inversión supone que durante todo el proceso la inversión global es creciente. Es decir, lo podríamos sintetizar así. El juego del multiplicador es reversible y se aplica a variaciones tanto positivas como negativas de la demanda global. De una manera general, se puede afirmar que toda variación autónoma de la demanda global tiene un efecto multiplicador sobre el nivel de equilibrio del ingreso nacional o total. Y también que el incremento del ingreso corresponde a un aumento real de empleo, lo que implica que este crecimiento de empleo sea posible, es decir, que sea parte de una situación anterior, previa de subempleo. En este punto, y ya más o menos para ir comenzando a cerrar, podríamos citar una frase de un economista, Alfredo Monza, que en relación al pensamiento keynesiano dice: todas las escuelas del pensamiento económico se han preocupado por entender el mundo y actuar sobre él, pero la keynesiana lo hizo a través del Estado. Entonces, desde el inicio de la ciencia económica, una de las controversias más profundas ha girado en torno a si la economía tendía o no a desplazarse hacia el equilibrio del pleno empleo de los recursos a largo plazo. La teoría de la neoclásica ponía el énfasis en las poderosas fuerzas autorreguladoras o autocorrectoras de la economía. La obra de Keynes, y en especial la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, fue un alegato precisamente contra esos postulados de la economía neoclásica. Con la teoría general cambia el enfoque de la economía, se pasa del análisis de los grandes agregados, se pasa al análisis de los grandes agregados económicos. Surge así lo que conocemos como macroeconomía. ¿Por qué? Se preguntará en esa época. Bueno, la realidad económica histórica en gran medida precedió a la teoría. Fue la crisis del 30, época en la cual se produjeron la caída del nivel de actividad económica y el aumento de la desocupación de la mano de obra, que llegó a momentos muy intensos y prolongados, de los que se tenga memoria, por lo menos hasta ese momento, en la historia del capitalismo mundial. La caída del nivel de actividad fue enorme, la desocupación fue un síntoma dramático de eso. El análisis de los ciclos económicos ya existía, pero más visualizado como un fenómeno descriptivo que como un problema sustancial, intrínseco, propio de la economía capitalista. La importancia histórica de Keynes es que comprendió que existía un problema específicamente macroeconómico y en consecuencia desarrolló una teoría macroeconómica. La teoría entonces keynesiana provee la base para la acción estatal de las economías de posguerra durante casi 30 años, desde 1945-48 hasta 1973 o un poco más. El desarrollo de las políticas públicas, el desarrollo de aparatos estatales y de regulación estatal que van a caracterizar a estas economías, ¿sí? El enfoque keynesiano presentó una nueva síntesis que se impuso al análisis económico y cambió fundamentalmente el modo en que los economistas y los gobiernos concebían los ciclos económicos y la política económica. Keynes estableció en esa teoría general que su objetivo no es el proponer remedios o paliativos que variarán en tiempos y lugares, sino el de elaborar un diagnóstico. Las acciones que se pondrían en marcha bajo el nombre de políticas keynesianas de estímulo de la demanda parten de este diagnóstico, es decir, políticas presupuestarias, monetarias, trabajos públicos, estímulo de la inversión, de las exportaciones, etc. Keynes entonces desnuda a los conceptos económicos de su contenido utilitario y los reviste en términos reales, así como modifica la comprensión de las variables, pasando del análisis de los volúmenes de stock al de flujos.
El propio Keynes lo reconoce explícitamente al final de su obra más conocida, en un capítulo sintomáticamente titulado Notas finales sobre la filosofía social a que podría conducir la teoría general, en el que afirma que en lo que ha fallado el sistema actual ha sido en determinar el volumen de empleo efectivo y no su dirección. Keynes entonces explícitamente procura dar una respuesta concreta a la situación del capitalismo de su época, pero lo cierto es que sus propuestas trascendieron la coyuntura, el momento, en la medida en que incorporaban categorías de análisis capaces de explicar el funcionamiento de la economía capitalista y no solo su funcionamiento en un momento determinado. Es curioso en este sentido que lo que podríamos denominar recetas de Keynes, es decir, participación del Estado en la economía, manejo de la demanda efectiva, hayan sido lo que ha merecido más reconocimiento e influencia, cuando en realidad eran la parte de su pensamiento menos novedosa, si se tiene en cuenta que muchos gobiernos de su época, anticipándose como tantas veces a la más laboriosa sistematización científica, las habían aplicado antes de que el economista británico las justificara teóricamente. Por el contrario, sus reflexiones sobre la naturaleza de los males de la sociedad capitalista, las claves de su funcionamiento y de los equilibrios sobre los que se puede mantener su pervivencia, su subsistencia, han sido siempre aspectos más secundarios, más abundantemente matizados y más, lamentablemente, condenados al ostracismo. Bien, con esto hemos terminado entonces con nuestra exposición de Keynes. Recuerden que esta serie de 6 videos representa, digamos, por un lado, los primeros 3 el desarrollo de la teoría marginalista y los segundos 3 el desarrollo del pensamiento keynesiano. Por supuesto que en las exposiciones que hemos hecho, si sumamos casi 3 horas de clase, no se agotan todas las temáticas ni se alcanza a profundizar todas las dimensiones de los pensamientos que ponemos en juego. Pero claramente, ¿sí? Resaltamos sus elementos más importantes, sus elementos nodales, nucleares, y en líneas generales desarrollamos el itinerario intelectual de esas teorías y las enmarcamos siempre en un contexto histórico en el que son producidas, pensadas, ¿sí? Y también en el que muchas veces responden claramente a un posicionamiento ideológico respecto de el carácter del capitalismo, las condiciones de su crecimiento, evolución y o desarrollo. Bien, como última cosa mencionarles que la cátedra entiende, nosotros entendemos que muchas de las cosas que estamos viendo son o adquieren un carácter complejo. Bueno, nuevamente, a no asustarse, a recorrer lo que más se pueda, las obras generales y las obras originales de los autores, a recorrer también aquellas obras que nos ayudan a interpretar la obra original, prestar atención a lo que hemos desarrollado en la clase y tratar de no empantanarse en algunas cuestiones que puntualmente pueden ser de compleja comprensión, pero que no necesariamente hacen a la descripción general de, en este caso, las corrientes de pensamiento económico que llevamos adelante desarrollándolas en clase. Bien, entonces las invito a ver y escuchar las clases, a leer el material y a estar atentos y atentas a las novedades que seguramente se van a producir respecto del parcial que va a ser el 28 de septiembre y recordarles por último también que la semana que viene, del
21 al 25 es la semana del estudiante, en el que seguramente ya se va a publicar. Tendremos un espacio también de consulta de cara al parcial, así como describiremos la modalidad de ese parcial. Bueno, buenas tardes, que sigan bien, nos vemos pronto.